Comenzamos con una alerta, información de último momento, explosión en Tortuguitas en un depósito de garrafas. Estamos viendo las imágenes, bien gráficas, bien contundentes, bien duras. Las llamas, lo que tiene que ver con todo el humo que hay, y es información de último momento, como decíamos, en este arranque de la previa de Más Info, explotó un depósito de garrafas en el partido de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires. Se está evaluando si hay heridos, se está viendo qué es lo que sucedió realmente, por qué se produjo este tremendo incendio que está generando llamas por toda la zona de Tortuguitas y que ha generado muchísima conmoción y muchísima alarma. Fue hace muy poquito tiempo, todavía no se sabe con precisión si hay heridos, pero en principio los primeros datos marcan que podría haber algún herido, por eso se está investigando, se está esperando ver el último momento de cómo evoluciona esta situación. Lo importante, lo inminente, lo último es que explotó un depósito de garrafas con todo el riesgo que eso implica en la zona de Tortuguitas. Y ahí estamos viendo las imágenes. Están trabajando los bomberos en el lugar, por supuesto. Están tratando de apagar este fuego que se ha desatado. Está llegando nuestro móvil a la zona, por supuesto, con toda la información de Más Info. El móvil está en camino para Tortuguitas, en la localidad bonaerense, en el partido bonaerense de Tortuguitas, el partido bonaerense, perdón, de Malvinas Argentinas, la localidad de Tortuguitas, en Granburg. Y la situación es esta, la que vemos en imágenes. Las llamas, el humo, muy intenso, muchísimo fuego en la zona, porque, repetimos, como vemos en el graph, explotó y hubo un incendio en el depósito de garrafas de ahí de la localidad de Tortuguitas. Como decimos, todavía no tenemos confirmados si hay heridos. En principio parece que habría algún herido, según las primeras versiones que nos está llegando aquí a La Nación Más. Y vamos a ir avanzando con la información, por supuesto. Porque, como decíamos, están llegando los bomberos, hay mucha preocupación, mucha alarma en el barrio, en esta zona, en un día muy caluroso además. Estamos hablando que la temperatura ya está por encima de los 28 grados, casi 29 grados en esta primavera, que de a poco va subiendo también la temperatura. Y se ha sucedido este trágico episodio en Tortuguitas. Un incendio impactante en las imágenes que estamos viendo en la zona, que realmente generan muchísima, pero muchísima preocupación. Ahí estamos viendo otra toma, con más distancia todavía, de el alcance del humo y las llamas que se ven, el fuego asomando también en pantalla. Y son las primeras imágenes que van llegando. Va a ser un día con, obviamente, muchísima información, pero con esto como foco central, porque realmente preocupa mucho la situación, lo que está pasando en Tortuguitas. A ver cómo va evolucionando. Esperemos sin víctimas, sin heridos o con la menor cantidad de heridos posibles. Es algo que estamos averiguando y estamos detrás de esa información para confirmarla. Esperemos que el trabajo de los bomberos pueda ir apaciguando la situación que por ahora genera muchísima alarma, muchísima preocupación. Recordemos, un depósito de garrafas en Tortuguitas, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Granburg, en el partido de Malvinas Argentinas. Ahí vemos de nuevo las imágenes, con una toma a mayor distancia, con el humo trepando muchísimo y con el fuego que se mantiene y no se apaga. Eso es lo que genera sobre todo mayor preocupación, que el fuego está en constante alza y se lo ve muy vivo, y por eso están yendo los bomberos hacia allí, por eso ya están en camino y van a empezar las tareas para apagar este depósito, que contenía garrafas, como decíamos, con todo el riesgo que esto genera cada vez que explota un depósito de garrafas. Bueno,
ha sucedido lamentablemente hoy en Tortuguitas y por eso es que estamos yendo con el móvil de La Nación Más, con el móvil de Más Info, para cubrir esta información. Último momento, como decíamos, es la información de este mediodía. Información del día, un día que ha arrancado, como decíamos, con temperaturas muy altas, 28 grados para mediados de octubre, realmente es una temperatura importante, agradable para quien pueda estar afuera, alguno que le guste quizás un poco más el calor, otros capaz pueden guardarse un poquitito, pero como decíamos, 28 grados centígrados, cielo despejado, una jornada que se percibe como muy buena en lo climático, mañana quizás con alguna nube más, pero en líneas generales también con la continuidad de estos días que realmente desde lo que tiene que ver con el sol no están defraudando y muchos están pudiendo salir a disfrutar del sol en la ciudad. Jueves, como decíamos, 13 y 23 grados, la mínima y la máxima, algunas nubes. El viernes, 16 y 25, con un parcialmente nublado, con el sol asomando, como vemos allí. Y el sábado quizás con el clima un poquito más inestable y volviendo las temperaturas altas, con 16 de mínima, con 27 de máxima, en lo que va a ser la antesala del Día de la Madre. ¿Cómo vendrá el domingo, no? Porque se perfila un sábado realmente, no digo preocupante, porque por ahora no hay en la mira o en el horizonte alguna lluvia, pero sí con nubes y con mucho calor, por lo cual podría generar alguna inestabilidad para el domingo. Pero por supuesto vamos a estar hablando con Diego Angeli, que es el experto en el tema y que nos va a traer muchísima más información sobre cómo van a ser los próximos días en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias. Hay muchas provincias que están necesitadas de lluvias y que quizás lo que para muchos aquí nos represente una noticia desagradable, no poder pasar un lindo Día de la Madre o un fin de semana agradable en cuanto a sol, para otras provincias representa sin lugar a dudas un gran alivio. Así que como veíamos, hoy 28 grados de temperatura, muy lindo día. El jueves 13 y 23, mínima máxima. Viernes 16 y 25 con un poquito de sol. Y el sábado vuelve el calor, seguramente un poco más de humedad y las nubes poblando de nuevo el cielo. Es un poco el panorama que tenemos hoy de la ciudad. Una ciudad que está muy convulsionada en cuanto a lo que tiene que ver con manifestaciones, que va tomando la forma de la vieja normalidad de alguna manera, porque las marchas siguen estando, pero en la que decíamos, el clima por lo menos viene acompañando y hay muchos que lo pueden disfrutar. Tenemos información de último momento en Tortuguitas. Si hay una comunicación con un vecino de la zona, estamos en línea con Eduardo, un vecino que está allí para contarnos cómo está la situación. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Todo bien. Imagino muy duro ahí la situación en este momento o muchísima preocupación. ¿Cómo lo están viviendo en la zona? Sí, realmente estamos complicados. Yo estoy a una cuadra de donde es el incendio, es un depósito de gas, donde hay muchas garrafas. Aproximadamente a las 12 del mediodía vimos el fuego y empezaron las explosiones. Sí. ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué es lo que sabés en cuanto a presencia de bomberos? Si sabés si hay algún tipo de heridos, que esperemos que no. ¿Cómo está siguiendo eso? Bueno, los bomberos sí, desde las 12 del mediodía no paran de llegar, de Tortuguita, Granburg, José de Paz, Garín, Polvorines, y alguno más que se me escapa. Hay muchísima gente, pero bueno, yo realmente no me fui hasta el lugar por el tema de COVID y todo eso, y bueno, hay realmente mucha gente, así que entonces decidí no ir, y estoy viendo todo desde mi casa, desde el techo a una cuadra, y bueno, no pararon, desde las 12 del mediodía no pararon de explotar garrafas. Eduardo, ¿es la primera vez que sucede algo así en este depósito o en la zona? Sí. Porque habitualmente es una noticia que muchas veces repetimos, que lamentablemente se da, que explotan depósitos con garrafas. Sí, tal cual, no sé si recuerdan ustedes, hubo un depósito acá sobre Ruta 8, no sé si hace un año, 2 años, que explotó muy grande. Pero bueno, sí, como comentaban, acá se usa mucho garrafa
y este depósito es nuevo igual. Claro. Hasta algunos vecinos ni siquiera sabían de que existía. Así que bueno, muchos se enteraron ahora con esto y bueno, todavía sigue, estoy viendo que hay un poquito de fuego, pero sabemos que las garrafas toman temperatura y no sabes en qué momento va a explotar. Eduardo, te dejo en comunicación con Fernando Carnota. Sí, Eduardo, estoy escuchando lo que estás explicándole a Bernardo. Vos sabés que nosotros recién estábamos trabajando rápidamente en conseguir información. Como decís vos, nos decían que las explosiones fueron seguidas y consecuentes después del mediodía y que no pararon. Ahora, también me contaban algunos vecinos tuyos de ahí también que Tortuguitas es una zona en donde se han repetido incidentes de estos en los últimos años. Recuerdan, a principio de año, dicen que se incendió la fábrica La Dolce y que hace 2 años, en el 2018, se incendió también y quedó totalmente destruida una fábrica de alimentos, de perros. Esto está... Tal cual, sí, es así, tal cual te dicen. Y aparte la que te comentaba recién, una de gas, que no recuerdo la marca ahora, pero está sobre Ruta 8, eso dice de patente, y también, pero esa era inmensa, era 5 veces más grande que este depósito que está prendiendo fuego ahora. Hay dotaciones de bomberos de 3 municipios vecinos colaborando en este incendio, tratando de sofocar este incendio que estamos poniendo acá al aire desde hace un rato ya, con la incertidumbre, como decía recién Bernardo, la incertidumbre del saldo de víctimas, si es que las hay o no, o el depósito estaba vacío. Pero lo que pasa es que además es una situación en la cual los bomberos tienen un difícil acceso por tratarse de un depósito de garrafas y todavía sin saber si hay garrafas sin explotar. Tal cual vos lo comentás, ahí estoy escuchando a algunos vecinos que estaban diciendo eso, que no sabían cómo trabajar el tema de los bomberos, pero bueno, sí, estuvieron explotando de hoy y yo vi que pasaron de polvorines, la de Granbur, Tortuguitas, y me pareció ver que era uno de Garín también, ¿eh? Claro, no estoy claro. seguro, pero por lo que pude ver desde acá, de a una cuadra del lugar. Sí, el depósito tiene casas alrededor, es una cuadra de barrio residencial. Así que seguramente, Dios quiera que no, pero problemas de salud va a tener esta gente, pues. Sí, veremos, ¿no? Todavía no se sabe si hay evacuados o autoevacuados en las zonas aledañas, porque como decís vos, está en un corazón urbano este depósito de garrafas, ¿no? Algo que también seguramente habrá que ver si estaba habilitado o no estaba habilitado, si estaba con permiso para funcionar o no. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. A todo esto, Bernardo, el móvil está yendo para allá, ya está llegando para transmitir directamente de lo que está pasando. Pero nos vamos a la calle, porque tenemos a Carla Ricciotti que está con esto que es las manifestaciones del día, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, en este caso, en momentos en el que igual después, Bernardo, nos vas a contar, está el Consejo del Salario reunido, ¿no? Así es, hay una reunión muy importante virtual entre los representantes del Consejo de Salario para delinear el próximo salario mínimo vital y móvil. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Bernardo. También aquí estamos, Ale, al 600. Ya han llegado los manifestantes, en su mayoría organizaciones sociales nucleadas en la izquierda, como el Polo Obrero, el Partido Obrero también. Ahí está el MTD, Aníbal Verón. Bueno, por lo menos son 10 organizaciones de izquierda que han llegado hasta aquí, hasta las puertas del Ministerio de Trabajo, en el marco de esta reunión que, como venía mencionando recién Bernardo, del encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil, para fijar un nuevo mínimo, en este caso por pedido de las organizaciones sociales, que llegue por lo menos, que supere un 40% al actual, porque el actual es de 16.875 pesos, salario mínimo vital y móvil que se fijó en septiembre del año 2019, que no ha sido modificado. Bueno, estas organizaciones sociales que se nuclearon en un principio, se convocaron en el Obelisco, vinieron marchando hasta acá y acaban de llegar, montaron un camión con un acoplado que hace las veces de escenario, y aquí van a estar. Recordemos que este Consejo del Salario, que nuclea no solamente a empresarios, sino también a gremialistas, a gente de las diferentes centrales de trabajadores, como la CTA, una facción, obviamente hay una facción que no ha sido invitada, va a estar encabezado por el ministro de Trabajo, Claudio Meoni,
Meloni, pero acá lo que se va a definir puede tardar por lo menos 2 días, así Carla. que no va a estar nada definido en el día de hoy. Carla, hay canciones contra Alberto Fernández con nombre y apellido, ¿no? ¿Estamos escuchando? Sí, contra el gobierno, contra Alberto Fernández puntualmente, también la consigna del paro nacional. Esas son algunas de los cantos que por lo menos venimos escuchando en la marcha desde el obelisco hasta acá. Muy bien, bastante ruidosa por ahora. No sé si numerosa, pero ruidosa seguro. Carla, volvemos en un rato. Plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Esto es Más Info hasta las 4 de la tarde. Hoy con una apertura un poco agitada con el incendio allí en Tortuguitas, lugar donde vamos a estar con nuestro móvil en instantes nada más para ver cómo continúa todo esto. Pero, entre otras cosas, además de pasar por la calle, ponemos la tapa en la tarde. Miren, estos son los temas que ponemos en tapa en la tarde de Más Info. Consejo del Salario, recién lo decía Bernardo, está reunido entre presencial y semipresencial, virtual, el Consejo del Salario, que tiene algunas particularidades que vamos a repasar en un rato nada más. ¿Cuánto están pidiendo los sindicalistas? ¿Cuánto está dispuesto el gobierno a dar? ¿Cuánto se puede ceder? Múltiples marchas en la ciudad, recién lo veíamos, algunas de ellas en el Ministerio de Trabajo, pero en otros puntos de la ciudad también hay algunas marchas, te vamos a contar, para que sepas cómo moverte en la ciudad de Buenos Aires. Aeroparque, atención, vuelven los aviones con una frecuencia mucho menor a la que existía antes de la pandemia, pero vuelven los vuelos y esto será parte de un anuncio oficial que harán conjuntamente el ministro de Transporte, Meoni, y también el ministro de Turismo, el expresidente de San Lorenzo, Lamens. Vuelven los micros de larga distancia, estará también como parte del anuncio, son los 2 regresos en un día en donde también vuelven los shoppings. Después se los vamos a contar. Bueno, atención porque el Consejo del Salario reunido lo que define es cómo va a ser y cómo va a quedar el salario mínimo, que hoy está en algo de 16.000 pesos, ¿no, Bernardo? Así es, 16.875 pesos. Eso que, a ver, bajísimo. Estamos todos de acuerdo. No existe directamente. Es un sueldo que es... Cuando la canasta está casi 3 veces eso, ¿no? Exactamente, está en torno a los 45.000 pesos o se calcula en torno a los 45.000 pesos. Por eso hay un reclamo del sindicalismo al sector empresario y también al gobierno en este caso, un poco lo que hablábamos, y por eso se va a poner sobre la mesa ahora en esta charla que van a tener en esta reunión en el Ministerio de Trabajo, virtual en parte, pero con Claudio Moroni encabezándola como ministro de Trabajo desde la Casa Rosada, desde la sede de trabajo. Fernando, una propuesta que en principio la idea es negociar, la idea del gobierno es negociar un aumento de en torno al 30% que estaría llevando esa cifra de 16.875 pesos a alrededor de los 22.000 pesos. Bien, habrá que ver entonces cómo queda. Algunos dicen que no será hoy el acuerdo, que hoy empiezan las negociaciones, que probablemente lleve un día o 2 días más la negociación como para cerrar un acuerdo que conforme a todas las partes, ¿no? Mientras tanto, también el presidente se presentó en IDEA. Después les vamos a contar qué fue lo que dijo y cuáles son las certezas que supuestamente el presidente dejó en su discurso, ¿no? O las promesas que por lo menos dejó. Un presidente que también se reunió con, ustedes saben, Facundo Moyano.
para escuchar a ver cuál es la propuesta de la marcha para el 17 de octubre. Moyano quiere poner a la gente en la calle para apoyar al gobierno. Y el presidente, ustedes saben que es bastante reacio a las movilizaciones en pandemia, obviamente lo advierte siempre, habrá que ver qué le dijo a Moyano. ¿Está Damián Nabot, nuestro compañero? Con él lo vamos a hablar. Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, Damián. Bueno, a ver, hubo reunión entre Moyano y Alberto. ¿Eso significa que hubo acuerdo para la marcha del 17? Mira, no hay acuerdo, pero sin embargo el peronismo se va a movilizar el sábado, el 17 de octubre, en el 75 aniversario del 17 de octubre. Y esto le genera al gobierno una contradicción, Fernando, porque el gobierno había criticado fuertemente las marchas opositoras justamente con el argumento sanitario, ¿no? Y sin embargo acá, el sector del gremialismo encabezado por Moyano y otros han decidido movilizarse porque quieren demostrar que pueden recuperar la calle, que está pulseada, que sienten que ha sido abandonada ese territorio tradicional del peronismo en manos de la oposición, en manos de los banderazos. Con lo cual vas a tener un acto virtual, en una plataforma virtual, que le acercó el conocido empresario cristinista Javier Grossman, y a su vez va a haber un acto con caravanas para quienes se movilicen, intentando recuperar el obelisco como símbolo oficialista. O sea que vas a tener Eso las es lo dos que está cosas. planeado. Vas a tener las dos cosas. Alberto Fernández va a Así es. estar en la virtual. Así es, desde la CGT, transmitiendo en una plataforma que se llama, que le pusieron de nombre al sitio de encuentro 75 octubres. Él va a hablar en esa plataforma digital donde los adherentes van a poder participar, pero a su vez va a haber caravana de automóviles en las calles, sobre todo movilizados por sectores del sindicalismo, que fueron los que inicialmente promovieron este acto y generó mucho revuelo interno, porque, como ves atrás tuyo, se promociona hablando de lealtad, ¿no? Y lo primero que aparece en la discusión en esta coalición gobernante es lealtad a quién. Claro. En un momento sectores sindicales decían que era demostrar el apoyo al gobierno sin demostrárselo a Cristina. Bueno, eso generó revuelo. Hasta Horacio Berbisky se lo preguntó en una entrevista a Alberto Fernández, quien rápidamente intentó desmentirlo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con las discusiones internas en la coalición gobernante. Damián, esta reunión se da apenas un día después de que Santiago Cafiero dijera que la marcha de la oposición o la marcha que fue convocada el lunes no representaba al pueblo. ¿Cómo imaginás la postura del gobierno en este sentido, tratando de hacer equilibrio con lo que tenga que ver con la movilización de los sindicatos? Sí, un equilibrio difícil, ¿no? Muy difícil porque va a contrapelo de todo lo que se sostuvo cuando se criticaban las marchas opositoras. Pero el peronismo está necesitado de cambiar ese clima político que hoy ha acumulado desgaste, ¿no?, en el gobierno, en el contexto de una crisis inédita en cuanto a la profundidad de la crisis económica. Pero claro, esto enseguida, cuando hay que resolverlo en la coalición gobernante, aparecen los problemas. El problema es, esto es en apoyo al liderazgo. ¿Al liderazgo de quién? Claro. ¿De Alberto Fernández? ¿De Cristina Kirchner? ¿Cuál va a ser el líder que va a ser reivindicado este sábado? O de alguna De hecho, en manera la también, mesa... de alguna manera Sí. también el liderazgo de los propios sindicatos, ¿no? O la presencia de los propios sindicatos, quizás también se busca reforzar. Absolutamente. Es muy bueno lo que decís, porque justamente ahí va a haber cómo demostramos fuerza en tiempo de cuarentena sobre quién pesa más en la coalición gobernante. Porque en la mesa organizadora de este acto hubo un referente de Massa, un referente de la Cámpora, un referente de los gremios, un referente del albertismo, si es que eso existe, como Miguel Cuberos, y todos ellos tenían que ponerse de acuerdo. Bueno, no hubo un acuerdo generalizado. El gremialismo dijo, nosotros marchamos igual, vamos a demostrar nuestra fuerza, y por supuesto, como vos decís, es un mensaje también hacia el interior del peronismo. Damián, vos sabés que así como mañana va a participar, el 17 va a participar en forma virtual, Alberto Fernández hablando en esta reunión por el 17 de octubre, hoy habló en IDEA y hoy presentó algunos de los propósitos que tiene para los próximos tiempos, o por lo menos desmintió
algunas de las cuestiones que se le plantea en materia de economía de distintos sectores. ¿Querés que lo repasemos juntos, después lo hablamos? Fíjense. Por favor. Este es Alberto Fernández hace un rato. Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Jamás me quedaría con los depósitos, pero no dijo jamás haría una devaluación. Dijo que no va a suceder. Que no va a suceder. Uno puede decir, es lo mismo. Yo considero que fue contundente con lo de los depósitos. No sé si fue tan contundente con lo de la devaluación. ¿Cómo lo viste, Damián? Me parece, por un lado, que es el tema crucial de este momento en cuanto a materia económica, y es si el gobierno va a poder controlar y operar sobre esa brecha cambiaria que cada vez se ensancha más, motivada justamente por la escasez de dólares, la emisión de pesos y la desconfianza. Eso es lo que el gobierno debe reconstruir. Esa brecha cambiaria entre el oficial y los diferentes tipos de dólar son la temperatura del termómetro que marca la desconfianza. El presidente está buscando reconstruir esa confianza. La pregunta es, ¿esa devaluación la va a poder ir controlando el gobierno o la va a imponer el mercado cambiario? Esa es la gran disyuntiva que enfrenta la Argentina en los próximos meses en materia económica. Y por otro lado, sí, el presidente en idea da un mensaje proempresario, pero una vez más, cuando uno ve muchos de los proyectos que están en discusión en el Congreso motivados por el cristinismo, aparece todo un trasfondo antiempresario, ¿no? Entonces, es una vez más la contradicción que es la que impide consolidar la confianza del gobierno. Y nos lleva al primer punto. ¿Quién lidera? ¿Quién marca la política económica? ¿Quién conduce el timón de una única señal de gobierno, de un único norte para ese gobierno? En esas contradicciones es donde Alberto Fernández intenta siempre hacer equilibrio y cada vez aparece como más difícil. Sí, y ciertamente el tema de la evaluación viene precisamente por lo que vos decís, palabra confianza, ¿no? Algo que todavía no se reconstruyó, por eso también es difícil plantearlo desde el no rotundo por parte de Alberto Fernández. Así es, ahí va a haber que ir viendo las variables económicas día a día. El gobierno está intentando construir un puente de dólares que todavía no le dio resultado, bajo las retenciones, pero los dólares no aparecen. Ese puente de dólares, Fernando, debería llegar a marzo, cuando es la cosecha gruesa, cuando los dólares en caudal aparecen en la Argentina. Falta un largo camino y es el que el gobierno intenta transitar sin que las variables económicas se sigan descontrolando. Bien, Damián, gracias, un abrazo. Un abrazo. Aprovecho que estamos con este tema para saludar a Gabriel Rubinstein, economista. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Atentos a lo que acaba de decir Alberto Fernández en idea, que no va a devaluar y no va a tocar los depósitos. Yo lo vi más convencido de lo segundo que de lo primero, pero tal vez porque lo primero no dependa tanto de él, ¿no? Y bueno, en general, digamos, uno preferiría que no hable de esas cosas. Obviamente que si un periodista le pregunta, ¿va a devaluar? Tiene que decir que no, porque no puede decir, sí, estoy pensando en devaluar, porque sería exacerbar completamente la corrida. Pero es mejor que no hable, porque justamente perdería credibilidad si finalmente decidiera él mismo que lo conveniente sería devaluar. Entonces, ya lo condiciona políticamente, sus propias palabras lo condicionan. Incluso hasta en un acuerdo, digámosle, bueno con el Fondo Monetario puede surgir la conveniencia de devaluar para acercar las brechas e ir unificando el mercado cambiario. Y si él mismo dice que no va a devaluar, bueno, finalmente estaría devaluando su propia palabra una vez más. Por lo tanto, que llamémosle así, que voluntariamente se haya referido al tema, yo creo que es un error. De los depósitos, tampoco es bueno que hable, porque uno diría, bueno, hay que permanecer con la confiabilidad de que los depósitos no se van a tocar y que tienen reservas, ¿sí? Ahora,
Pero ahí yo también coincido con vos, que ha sido más enfático en este punto porque sería una especie de suicidio político manotear los depósitos de la gente. Sería como el fin del gobierno. Entonces yo creo que ahí podemos entender mejor el énfasis, pero que eso no va a quitar que la gente se asuste, porque las palabras presidenciales, no solo de Alberto Fernández, sino otras han quedado devaluadas. No nos olvidemos Duhalde diciendo el que depositó dólares va a cobrar dólares. Sí. Entonces, es como que en la memoria colectiva muchas veces los presidentes han dicho cosas que después no han podido cumplir y ha ayudado más a su fin que a promover confianza. Entonces yo diría que mejor que en estas cosas no se meta. Lo que tendría Fernández es fijar un rumbo económico, monetario, fiscal, financiero, que no lo está haciendo, y en este momento casi la única esperanza, que es una macana que sea así, pero la única esperanza es que el Fondo Monetario ponga un poco de racionalidad sobre la mesa, y ya lo ha dicho la presidenta del fondo. Argentina tiene que definir un rumbo, no puede ir a los tumbos como está yendo. Estamos yendo a los tumbos. Entonces, alguien va a tener que definir un rumbo y el Fondo Monetario no va a aceptar un acuerdo donde Argentina no se comprometa a fijar un rumbo. No, además, otra cosa, Gabriel, no solo coincido plenamente con lo que decís en materia política, ¿no? Además, sino que está aquellos que dicen, bueno, el gobierno efectivamente no tiene un plan, pero efectivamente el plan entonces terminará siendo entre el Fondo Monetario Internacional o lo que el Fondo Monetario Internacional pida como para un acuerdo, ¿no? Ahora lo que pasa es que también no solo se está hablando de un acuerdo por lo que se debe, sino se está hablando de un pedido de más plata. Bueno, quizás al final del camino, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que tendrá sus exigencias, Argentina tendrá sus contraalternativas, pero yo creo que la parte buena de toda esta historia con el Fondo es que el Fondo va a exigir definiciones. O sea, si decís, bueno, si Guzmán habló en su momento de tranquilizar la economía, que es nada de lo que está ocurriendo, si habló de que hay que ir hacia un superávit fiscal, pero ahora pasó un presupuesto de 4,5% de déficit. Bueno, decime Martín Guzmán, decime Alberto Fernández, ¿cómo vas a hacer llegar para el superávit fiscal? Ecuador acaba de firmar un acuerdo donde este año tiene 9% de déficit fiscal por la pandemia y en 2 años va a tener equilibrio fiscal. Y el Fondo Monetario acordó con Ecuador eso. Bueno, yo esperaría que con Argentina busquen algo semejante. Quizás el gobierno pida más impuestos y haya discusiones sobre la reforma previsional y esto y lo otro, pero tienen que ponerse finalmente de acuerdo, porque es muy difícil pensar que el Fondo Monetario va a avalar, es imposible, una vaguedad de Argentina diciendo, bueno, vamos a lograr superávit cuando todo esté mejor. Ese tipo de cosas, esas divagaciones, Argentina no las va a aceptar, va a decir, no, decime un rumbo concreto y medidas concretas y medidas contingentes que vas a ir tomando en función de los objetivos que estás diciendo. ¿Vos querés equilibrio fiscal o estamos de acuerdo que hay que lograr un equilibrio fiscal primario? Bueno, pongámonos a trabajar en eso. Argentina hasta ahora elude todo eso y el propio Martín Guzmán ha hecho una especie de papelón porque tenía un presupuesto del 2% del déficit fiscal, se lo bochó el Instituto Patria y pasó un presupuesto de 4,5%. Eso es un papelón. Sí. Es decir, porque demuestra que los que realmente deciden es el Instituto Patria y porque demuestran que Alberto Guzmán juega más un rol de asesor que de ministro. Gabriel, entonces vos lo que estás diciendo es, en cuanto al presupuesto que se presentó y que se habla y se dice que está dibujado y que son números y metas que no se van a poder alcanzar en 2021, vos estás diciendo es un presupuesto directamente de Cristina, del Patria, y que Guzmán, ¿el plan que tenía era otro? Sí, el plan que tenía Guzmán y su equipo económico y aprobado por la jefatura de gabinete era otro. Y le torcieron el brazo. Y él se queda y lo aprueba y sin chistar. Y eso no hace un ministro de Economía de los que nosotros queremos tener en la Argentina. Porque si no, la palabra de Guzmán también queda devaluada. Todo lo que diga Guzmán es una expresión de deseos, es como si fuera un asesoramiento, y él no es un asesor. Es decir, yo puedo decir lo que me parezca, pero yo no tengo que gobernar, él tiene que gobernar. Y entonces, si él dice una cosa, se tiene que hacer eso, y si no, se tiene que ir. ¿Crees que en este contexto económico se necesita una figura más fuerte, más independiente de lo que decida el Ejecutivo?
Claro, pero por ejemplo fue interesante un tuit de desmentida de Lavagna que se comentaba que podía llegar a ser, que él dice no se dan las condiciones políticas, porque para que haya un ministro fuerte tiene que tener el aval político, decir, si yo voy a tomar las medidas, vos me vas a avalar, como fue, llamémosle, para no tener ideologías, fue como Lavagna con Duhalde y con el propio Kirchner, como fue Cavallo con Menem, como fue en una etapa Surruil con Alfonsín, que vos decís, el ministro no le iba a preguntar cada cosa al presidente y el presidente encima mandarlo al Instituto Patria o a otro evento o a otro ente para ver, como si fuera la coordinadora radical o si fuera lo que sea, para ver qué hay. Si no, es todo un equipo muy desdibujado y vos tenés que tener ideas claras y equipos claros. Ahora, nadie te va a agarrar un ministerio, una figura independiente importante, yo digo, fue el caso de Lavagna porque apareció los rumores u otra, si no sabe de antemano que va a tener un gran aval político. Pero si Alberto Fernández te manda a discutir los temas en el Instituto Patria, estamos sonados. Bueno, de hecho, Gabriel, a ver, más que en el Instituto Patria, que efectivamente entiendo lo que decís, fue literalmente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán... Yo no tengo ningún problema que vaya a la casa de Cristina Fernández de Kirchner ni que vaya al Instituto. No, pero fue a mostrarle lo que tenía y ahí se lo bocharon y se lo corrigieron todo. Bueno, una cosa es hablar con la gente que es parte de tu coalición. Yo no quiero desmerecer el rol de Cristina, que es una parte muy importante de la coalición, pero una cosa es que sea una parte importante de la coalición a la que deba darse explicaciones y pueda haber intercambios, y otra cosa sea que la que manda sin más, donde vos vas de ahí a la casa de ella o al Instituto Patria, donde fuera, te dicen esto no es así, es de otra manera, y vos te vayas y al día siguiente lo presentes en la televisión como que esa es la decisión, porque ni siquiera fue una discusión dentro de la coalición que llevó a una postura diferente. Es decir, Alberto Fernández había avalado a la jefatura de gabinete, había avalado el equipo económico y de pronto queda todo desautorizado. Entonces el rol de Cristina y Máximo como máximos referentes del Instituto Patria es demasiado exagerado en función de lo que es la coalición de gobierno. Y eso está en el corazón de la desconfianza que hay hoy en los mercados, porque todo el mundo le tiene miedo a las ideas y a las iniciativas del Instituto Patria. Entonces, cuando vos ves que tienen demasiado poder, que ya es un poder exagerado dentro de la coalición, y bueno, ahí es muy difícil recomponer la confianza en esas circunstancias. Gabriel, gracias por la comunicación con La Nación Más. Gabriel Rubinstein. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Nos vamos de vuelta a la calle, ahí sigue, ¿no? La movilización ahí de grupos de izquierda, de sindicatos, en el Ministerio de Trabajo, en la ciudad, en la calle, en diferentes puntos. Carla Ricciotti. Sí, Fernando, sigue y te digo que da para largo, mira, los carteles, por un seguro al desocupado de 45.000 pesos, porque esto también se pide, no es solamente el salario mínimo vital y móvil del sueldo lo que se está reclamando acá, que suba un 40%, sino que además se pide que el seguro de desempleo también aumente, o en realidad el sueldo para los trabajadores informales, como lo llaman las organizaciones sociales, a quienes cobran este seguro o a quienes cobran un plan, pero que no tienen un trabajo formal, sino que trabajan en cooperativas o que trabajan de esta manera, ¿no es cierto?, haciendo trabajos comunitarios, si se quiere, pero algún tipo de labor como prestación del seguro que se está cobrando. Bueno, acá se van a quedar, y todavía esto no termina acá, digo, en cuanto a la cantidad de gente. Es mucha la gente que hay, toda LEM cortada a esta altura, en realidad ya a la altura de Córdoba, la policía está desviando a los automovilistas, obviamente también el Metrobús. El que va hacia el lado de Casa Rosada, por ejemplo, se desvía por Córdoba, y el que viene de aquel lado para el lado de Córdoba tiene que desviarse por la avenida Corrientes. Toda esta altura el Metrobús no funciona, no pasan por acá, así que esto hay que prestarle atención al que tiene que viajar o movilizarse por esta zona del centro. Pero bueno, así está LEM. A esta altura, LEM al 600, entre Córdoba y Corrientes completamente cerrada al tránsito. Y te decía, Fernando, que esta no es toda la gente que tiene pensada venir, porque se espera que venga otra columna con organizaciones
desde el otro sector, desde el lado de Córdoba, mejor dicho, porque ellos vienen del lado del Obelisco, vienen del lado de Corrientes, del lado de Casa de Gobierno. Bueno, aparentemente van a venir más manifestantes todavía, otro tipo de organizaciones que van a terminar confluyendo todas acá. Se va a realizar un acto en un rato, más tarde, todavía no han determinado a qué hora concreta, pero bueno, ya están con los preparativos de este camión que les mostrábamos antes, que funciona como escenario, en donde trajeron los parlantes y en donde están hablando y cantando desde ahí arriba. Bien, perfecto, y vemos la imagen también. Carla, gracias. Hasta luego. Ya vamos a volver a la calle, por supuesto, cuando volvamos de la pausa. Nos tenemos que ir a una pausa breve. Cuando volvamos vamos a estar hablando con el diputado nacional de Mendoza, el diputado Cornejo, dirigente radical y además diputado nacional, parte importante de la oposición en este caso, de una provincia que además le está diciendo que no al presidente, que quieren que vuelva a fase 1. Le está diciendo, no, nosotros no vamos a volver a fase 1. Que nos explique después, Cornejo, ¿por qué se están poniendo rebeldes con ese punto? La pausa, ya venimos. Bueno, saludo al diputado nacional Alfredo Cornejo. Cornejo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en La Nación Más. A ver, varios temas, pero empecemos por el más polémico, ¿no? Que es el tema de la provincia de Mendoza, en donde el gobierno le está diciendo a fase 1 y ustedes le dicen fase 1 ni loco. Nosotros no volvemos a fase 1. ¿Por qué esa rebeldía, si se quiere, de la provincia de Mendoza? Bueno, en primer lugar, el gobernador Suárez ha interpretado el decreto amparándose en el artículo 33 del mismo, donde las actividades que estaban permitidas por el DNU original permanecen permitidas y no se agregan nuevas liberalizaciones, ¿no? El gobierno ha hecho una polémica de esto, pero la verdad es que yo veo que en Santa Fe, callado la boca, el gobernador de Perotti está haciendo lo mismo en Santa Fe, ¿no? Exactamente lo mismo, interpretándolo desde ese lugar. Y el gobernador Perotti estuvo sentado al lado del presidente anunciando las restricciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que está en crisis acá es la estrategia de la cuarentena del gobierno nacional. Está en crisis hace tiempo y Mendoza cuestiona esa estrategia, ¿no? La cuestionó desde un principio acerca de si teníamos chances de tener resultados positivos en esta materia. El gobierno y el presidente Fernández se emperró vulgarmente, se empecinó todo el tiempo en armar una contradicción entre economía y salud cuando debían llevarse de la mano. Y bueno, aquí tenemos como resultado en todo el país una estrategia sanitaria que tiene malos números y un deterioro de la economía. Entramos a la pandemia con una economía de base que estaba mala y ahora estamos infinitamente peor. O sea que se quedaron en el debate de salvar la economía o salvar la salud y la verdad que rompieron las dos cosas. ¿Sería ese el resumen? Así es, así es. Y está probado con las cifras, ¿no? Es decir, las cifras que el propio gobierno publica, ¿no? Estamos sexto en cantidad de contagios. Yo recuerdo, ustedes recuerden que le daban clase a Suecia, tomaban el ejemplo de Noruega, luego se apalancaban en Alemania, luego ponían de ejemplo a Estados Unidos y sus muertos, mucho hincapié al principio en España. Todas esas comparaciones hoy están quedando tan al descubierto de que era puro relato, ¿no? Hemos pasado a España en cantidad de contagios, ¿no?
Sí. Y esto que la Argentina hace, mucho menos testeos por habitante de lo que hacen la mayoría de los países. O sea que es probable que tengamos mucho más contagios de los que estamos registrando, ¿no? Sí, a ver, los científicos que explicaban al principio de todas estas medidas, que estaban tomando esas medidas para que no pasara lo que está pasando, ahora no aparecen. ¿Y ustedes los cuestionan eso? ¿Los buscan o le preguntan al gobierno o a la gente del oficialismo de alguna manera por esto? Mire, hay quienes en la oposición se la han enfocado en los epidemiólogos, en los especialistas que hablaban mucho al principio. Yo la verdad que no los responsabilizo hoy por hoy. Creo que la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Que desde un primer momento debiera haber equilibrado economía y salud. Yo lo dije en abril, lo dije en mayo, y lo decía bastante en soledad, pero bastante en soledad lo decía, que la Argentina tenía, para hacer una estrategia cerrada al estilo europeo, le faltaba ahorro público y privado, le faltaba moneda, porque nuestra moneda se viene deteriorando hace muchos años, devaluándose, y le faltaba financiamiento, salvo que por financiamiento se interpretara emitir dinero. Y también le falta Estado inteligente, es decir, un Estado tan fuerte en sus intervenciones, tan inteligente que no... nosotros tenemos mucho gasto público, pero poco Estado, paradójicamente. Entonces, ¿por qué seguimos esta estrategia? Y bueno, la seguimos por relato más que por una estrategia de un estadista, ¿no? Y acá hacía falta un estadista, ponerse enfrente, equilibrar economía y salud, y me parece que ahí es donde radica gran parte de lo que estamos viviendo. Entonces ahora se focaliza en el interior, que efectivamente han crecido los casos, pero la progresión del interior estando abierta es muy similar a la de AMBA estando cerrada. Si quieren alguna prueba más efectiva de que la cuarentena no era la única estrategia para enfrentar la pandemia y que debíamos haber explorado otras cosas, está allí. La progresión de AMBA al principio de contagios es muy cerrada, es muy similar a la progresión de parte del interior abierta. Cornejo, ¿cómo le va? Recién decía usted que al principio de la cuarentena quizás fue uno de los pocos que salió con una postura crítica dentro de la oposición, al menos eso interpreté yo. ¿Le faltó en ese momento a la oposición salir unida a cuestionar parte de la estrategia sanitaria y económica del gobierno? No quiero hacer polémica porque acá el punto, la responsabilidad de la estrategia es del gobierno nacional. El gobierno nacional es el responsable. ¿Se nos fue el audio? Yo por lo menos no lo estoy escuchando. No, se nos fue el audio, a ver si podemos corregir, lo vemos al diputado Cornejo, pero no estábamos escuchando, ahora seguramente vamos a corregir para que pueda contestar tu pregunta. Bernardo, es interesante hablar con Cornejo, y ahora si retomamos la comunicación se lo voy a preguntar, porque también es cierto que la progresión de contagio, cuando explica esto Cornejo, es muy similar a la que se dio en el AMBA, y el interior no estuvo cerrado como estuvo el AMBA, ¿no? Con lo cual es interesante, digamos, sin destruir tanto la economía, la verdad que empiezan a tener el mismo contagio. Ahora, ¿qué pasó con el sistema sanitario? Que es la gran pregunta. ¿Está Cornejo de vuelta? A ver, ¿querés repetirle de vuelta la pregunta, Bernardo? Sí, no, básicamente me parece que estaba hablando la escuché. ¿La escuchó? Bueno, a ver. No, la progresión efectivamente es primero, referido a la oposición, creo que no es relevante la posición de la oposición en ese momento. Sí que algunos de nosotros señalamos que no podía entrar en contradicción economía y salud. La posición relevante es la que fijó la estrategia de la Argentina, que es la del gobierno nacional, y es la que tiene la responsabilidad de esta estrategia. Y además, no solo eso, sino que metió a la mayoría de las provincias, las metió en esta estrategia sin haberlo tenido perfectamente planificado, ¿no?
Así que la responsabilidad mayor es de ellos. Referido a la progresión de contagios de AMBA cerrado es similar a la progresión de contagio de buena parte del interior abierto. ¿Cuál es la diferencia sustantiva y que tiene a los sistemas sanitarios estresados en el interior con respecto, o en parte del interior, con respecto a Cava o AMBA? Es que por una cuestión de mercado, el sector privado es mucho más amplio y más potente por una cuestión de mercado en AMBA que en buena parte del interior. Por ejemplo, en Mendoza, la cantidad de camas y de terapias privadas son infinitamente inferiores en relación a la cantidad de habitantes de lo que es en AMBA, por una cuestión de mercado, porque el negocio de la salud privada en AMBA es mucho más fuerte como mercado que lo es, con lo cual en el interior prácticamente lo sostiene el sector público. Y el sector público viene agrandando su cantidad de camas, viene agrandando su infraestructura y viene cubriéndolo. Está al 80, al 85, al 81, al 90, pero va agregando camas, va agregando terapias. Ahora, pero diputado Cornejo, va agregando todo el tiempo. Ahí está el punto, ¿no? Yo quería preguntarle sobre eso, porque si bien es cierto que el desarrollo del sistema sanitario a nivel privado es mucho más importante en el AMBA que en algunos lugares del interior como Mendoza, también es cierto que las provincias como Mendoza tuvieron muchísimo más tiempo para prepararse que lo que hubo en el AMBA. Entonces, ¿por qué la estructura sanitaria de salud pública no puede o no pudo responder a la medida después de haber estado tanto tiempo teniendo tanto tiempo para prepararse? Primero, no comprendo muy bien por qué tienen pandemia llegó al mismo tiempo a la Argentina. No, tuvieron el mismo tiempo que el resto de las provincias. Pero los contagios severos están dándose ahora en la provincia. No tenía los números que tienen ahora. Pero por eso. Y AMBA empezó a tener contagios mucho antes. Empezó a tener un sistema saturado o estresado mucho antes que en el interior. Por eso. Sí, pero básicamente hay que hacer una relación de contagios por millón de habitantes, ¿no es cierto? Es decir, esa es la relación correcta, ¿no? Es decir, no cantidad suelta. En primer lugar, al mismo tiempo. Y en segundo lugar, la hipótesis de que no se trabajó y que no se preparó tampoco es aceptable, porque en realidad sí se ha estado trabajando, pero siempre ha estado en un límite alto la cantidad de camas, siempre ha estado en el mismo límite. Si ha hecho falta más, se han agregado más camas. ¿Se entiende que es una... Sí. En ningún lugar estuvo colapsado, o sea, al 100%. Sí. Hubo una persona que llegó y no tenía respirador o no tenía... ¿Se entiende? Sí. Eso no ha ocurrido de ninguna manera. Y eso sí ha ocurrido en Río Negro, por ejemplo. Bueno, pero por eso hay algunas provincias, yo digo lo que desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten como un error del interior. Bueno, ¿no? Esto de que, está bien, pero yo le digo... pero mire, sí. es un gobierno que tiene poca credibilidad en la palabra, porque da informaciones que después contradice, etcétera. Si los números de la Nación, si uno mira los números de la Nación, debería fijarse cómo puede habérseles pasado en la provincia de Buenos Aires 3.500 muertos, y sin embargo ocurrió, ¿no? Es decir, la credibilidad de los números de la Nación, la Nación siempre puso en foco a Jujuy, a Mendoza y a Cava. No sé si se han dado cuenta. ¿Les parece raro eso? Eso es puro contenido político, ¿no? 3 gobiernos, recordemos, que gestiona la oposición en el país. Así es, exacto, claro. Bien. Así es, tal cual. Bien, diputado Alfredo Cornejo, le agradecemos el contacto con La Nación esta tarde. No, por favor, un saludo para usted y su audiencia. Gracias.
Incendio y explosión en Tortuguitas, se lo decíamos al principio del programa, explotó un depósito de garrafas en Tortuguitas. Ya estamos trabajando en el lugar con nuestro compañero Jero Mura. ¿Cómo te va? Hola Fernando, buenas tardes. Estamos en el barrio El Callao, esto es en la localidad de Tortuguitas. Te digo que todavía se siente el olor a gas aquí en este depósito de garrafas. Cerca del mediodía explotaron algunas de las garrafas que estaban aquí. Hubo un principio de incendio. Bombero llegó rápidamente al lugar cuando comenzaron a explotar estas garrafas que ustedes están viendo. Algunas de ellas ya han quedado, bueno, por completo destruidas. Muchas de las que estamos viendo quemadas. Hubo muchos vecinos que se acercaron a ayudar a los bomberos. Aquí a la vuelta de donde estamos nosotros hay un gazebo con botellones de agua y también bidones que los vecinos mismos se juntaron entre ellos para de alguna forma apagar rápido el incendio por el peligro que implicaba esto. Sabemos que por el momento, Fernando, hay por lo menos 3 bomberos que resultaron heridos porque cuando llegaron al lugar siguieron estas explosiones. Acá hay vecinos y bueno, y gente también del municipio que estaba trabajando en el momento que ocurrió todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos, de acá de Tortuguita, trabajo en la delegación de Tortuguita, soy operario de Leonardini. ¿Qué es lo que viste? Bueno, estábamos barriendo los cordones y vimos fuego, lo arrimamos al sector del incendio y nos encontramos con un fuego muy grande. Llamaron a los bomberos, cuando vinieron los bomberos ayudamos, gracias a los vecinos y a los bomberos, pudimos apagar todo este fuego, que había un montón de garrafas ahí, lo subimos arriba al techo, explotaron las garrafas. Bueno, acá colaboré con mi compañero Germán, estuvimos laburando a full. Y bueno, lo destruyeron los bomberos de Tortuguita, los bomberos de Alberti, de Garín. ¿Ustedes están bien? Nosotros estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Sabemos que hubo bomberos que resultaron heridos. Se cayó el techo, todo, y bueno, tuvimos suerte de que no le agarró la garrafa, ¿no? Pero gracias a los bomberos y a la señora que le dio una mano también. ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Por qué se produjo el primer incendio? Mira, en realidad estábamos trabajando con mi compañero Germán y vimos fuego y lo arrimamos, vimos humo y lo arrimamos y supuestamente estaban trabajando los obreros y bueno, hubo un desperfecto, no sé qué te puedo decir, desconozco. ¿Sabés qué pasó con las casas que están rodeando? Sí, las casas alrededor se fueron evacuando a la gente, la fuimos sacando. Desconozco si un depósito, el muchacho es un trabajador, siempre se dedicó a eso. Lo que sí estaba armando una estructura como para sacar un proyecto que tenía él avanzado nada más. Claro. Pero bueno, hubo un accidente y bueno, tuvimos que combatir todo esto con la gente de Tortuguita, con los bomberos de Tortuguita, de San Miguel, de Garín, se portaron muy bien, los bomberos de Tortuguita fueron a accionar muy rápido. Así que gracias a ellos que enfrentamos todo esto y a los vecinos, que de verdad... Claro, te agradezco. Sí, y están trabajando, Fernando, los bomberos, ahí los están viendo todavía en el fondo, aquí de este depósito, por lo menos 12 dotaciones, no solo los de Malvinas Argentinas, también están los de Tortuguitas, están trabajando en el lugar los bomberos de Delviso, ha habido, bueno, mucha personal de bomberos que se ha acercado. Jefe, un momento. Cuéntenos por favor la situación hasta el momento. Corre aquí, por favor. Bueno, por el momento estamos en tarea de remoción. Lo que estamos sacando son los cilindros que se encuentran debajo con fugas justamente de gas. Lo que se está tratando de hacer es evitar una fuente de ignición, sea nuestra por remoción o externa por algún otro agente, para evitar que el fuego se revive en los cilindros con fuga. Sabemos que hubo compañeros suyos que resultaron heridos. ¿Cómo están ellos? Sí, tenemos en total 4 bomberos. Uno con quemaduras de vía aérea por inhalación del aire caliente. Tenemos otro con una explosión de garrafa que nos agarró entrando. Tiene un traumatismo en el miembro inferior, en una de las piernas. El otro con quemaduras de segundo grado en ambas manos por la explosión de defragación cuando se estaba haciendo un ataque superior para evitar que el incendio se propague a las viviendas linderas. ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Por lo que manifiestan moradores que estuvieron presentes en el momento del incendio, aparentemente un cortocircuito, el cual no pudo ser controlado. Algún que otro vecino manifiesta que había una persona aparentemente con quemaduras importantes, nosotros no lo llegamos a divisar cuando llegamos. ¿Qué pasó con los vecinos, digo, los que viven cerca? Los y lo que se hizo como primera instancia es hacer un ataque directo, en reconocimiento de qué es lo que se está quemando. Se pide recurso hídrico porque este tipo de incendios, cuando hay con mucha cantidad de gas acumulado y en base a esa presión, hace falta mucho recurso hídrico para evitar la radiación térmica. Y que pase esto que pasó, que agarre viviendas linderas. Lo que sí la gente, repito, el personal nuestro está bien, está estable, sí está con traumatismos en el hospital de trauma. ¿Sabían si hay antecedentes de esto aquí en este lugar? No, nosotros somos justamente los bomberos de acá de la zona y no tenemos antecedentes sobre situaciones similares acá. Claro. Sí tuvimos en apoyo a otros cuarteles. Claro, le agradezco, muy amable, muy amable. Bueno, continúan entonces, Fernando, las tareas. Me caí justo, mira, me caí en una zanja acá cerca, pero la realidad es que continúan estas tareas.
Sí, es una zona que vemos que está bastante inundada. Y también, bueno, entre medio de los escombros que estamos caminando, te digo, todavía se siente el olor a gas, es impresionante el olor. A mí lo que me llama la atención, preocupa más Jero, allá de que... Sí. A mí lo que me llama la atención es que haya un depósito repleto de garrafas, como si fuese una casa más, en un vecindario, con casas adelante, atrás, en los costados. Eso me resulta raro, que se pueda habilitar un depósito de gas de esa manera. Es como si alguien tiene en el fondo de su casa, con vecinos alrededor, un depósito de gas. Me resulta raro, no sé si está habilitado o no está habilitado, pero mirá, fíjate, ¿no? Una casa al lado. Sí. Es raro. Y ahí, bueno, ahí vemos el cartel, ¿no? El horario de venta, es decir que, bueno, ya era un lugar conocido por todos, un muchacho que por lo que dicen era un trabajador de la zona, que desde hace tiempo estaba con este emprendimiento. Ahora, bueno, vamos a ver qué se sabe de lo que pasó, por qué se originó este fuego, también con el peligro, ¿no? Esto que vos marcabas, en una casa llena de garrafas, eso también explica el por qué se generó este derrumbe tan repentino sobre los bomberos que acudieron muy tempranamente al lugar, ¿no? Cuando quisieron apagar el fuego, se encontraron con que les reventaban las garrafas y se le caían los escombros encima. No, y como explicaba recién el bombero, que fue clarísimo en la explicación que dio, se necesitan muchos recursos hídricos, por eso piden rápidamente ayuda para bajar el nivel de calor, de temperatura, para que no se dé una cadena de explosiones, ¿no? Y evitar lo que en un punto pudo evitarse hasta cierta medida, porque, por ejemplo, ni bien estaba llegando, una de las garrafas explotó e hirió a uno de los bomberos en una de las piernas. Los bomberos están, algunos heridos, pero bien, fuera de peligro, por lo que explicaba este jefe de bomberos, ¿no? Claro. Sí, señor, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? Trabajando. Acá nadie estaba trabajando. ¿En qué sentido? Esto empezaron hace 4 meses, empezaron esto. Hace 4 meses empezaron con esta construcción, esto, el otro, y traer el peligro acá, a todo el barrio. Ahí está. Solo decía que esto iba a pasar. Y gracias a Dios, mi familia, todos están vivos. Pero agradezco que Dios nos esté iluminando, porque mi madre está viva y mis hijos. ¿Usted vive cerca? Pero, sí, allá a la vuelta, donde está toda derrumbada mi casa. Todo, pero ¿cómo derrumbada? Derrumbó su casa. Pudieron salir ellos. Ahí vaya a fijarse, ahora quiere ir conmigo. Va a ver las garrafas por donde están tiradas todas. ¿Cómo está su familia, señor? Gracias a Dios todo bien y mi madre está bien. Nada más que es una cosa... ¿Ya habían advertido entonces esta situación? Yo lo venía diciendo. ¿A quién le dijo? Y acá los vecinos, todos. Pero bueno, así pasan las cosas. ¿Pero se le derrumbó la casa, Jero? Agradezco, no sé qué pasaron acá. Pues yo recién vengo de trabajar también. Que no sé, no hubo muerte, no sé. Bueno, agradezco que Dios lo iluminó. ¿Su casa se derrumbó por completo? Está todo, pero eso es material, don. ¿Pero se derrumbó? Sí, está todo. No quedó nada en mi casa, pero mi familia está bien. Y eso es lo fundamental. ¿Qué irregularidades notaba usted en el lugar? Olor a gas. Olor tremendo. Acá todo, creen que todo es un protocolo, o no es un protocolo. No sé quién vino de la municipalidad y siguió construyendo. Yo lo avisaba, le decía. Ni bola, cree que es todo joda. ¿Ha aparecido alguien de la municipalidad, de la provincia de Buenos Aires? No, porque yo en realidad no hice ninguna denuncia. Yo estaba protologando a los vecinos que iba a pasar esto. ¿Y ahora? Y bueno, ahí ven la realidad. Gracias a Dios no pasó a mayores, ¿vio? Y agradezco a toda esta gente de bomberos que yo lo tengo firmado. Los que pasaron con los bomberos, loco, arriesgando su vida ahí, yo todo vamos. Pero bueno, más allá, como yo digo, es material, es todo material. La gente que trajo agua y ellos también. Todos los vecinos, acá como siempre, acá todo, sin palabras, todo. Bueno. Pero como de una desgracia nunca hay algo que se puede describir. A ver, describir que gracias a Dios están todos vivos. Gracias. Claro que sí, por supuesto. Bueno, Jero, este hombre. No, pero Jero, viste que lo veníamos marcando. Digo, a mí lo que me llama la atención que eso esté en el medio de un vecindario, como si fuese una casa más. Es rarísimo. Y vos fijate que ahora por este testimonio de un hombre que perdió la casa, porque se le derrumbó todo, nos dice que él lo venía advirtiendo, ¿no? Esto puede pasar. Y era obvio, podía pasar. Claro que sí, ¿no?
Sí, es realmente preocupante que nadie, digo, si hubo estas denuncias, aunque sea de los vecinos, digo, que nadie haya tomado cartas en el asunto. Afortunadamente no estamos lamentando una tragedia acá, los heridos hubo quemaduras, pero digo, los bomberos que estuvieron en el lugar, digo, ninguno tiene un cuadro que revista tal gravedad al punto que podamos decir que está en riesgo su vida. Eso es lo que nos han manifestado hasta el momento. Así que de milagro podemos decir, porque vieron ustedes la cantidad de garrafas que había en el lugar. Esto se quedó tan solo en un episodio dramático, que es lo que estamos viendo. Bien, Jero, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Una historia que empezó después del mediodía, con la explosión de varias garrafas allí en Tortuguitas. Lo veíamos, ¿no? Veíamos cuando estaban trabajando los bomberos, pero claro, ahora salta lo lógico. ¿Qué hacía un depósito de garrafas en el medio de un barrio con casas linderas? Y de hecho una de ellas terminó derrumbada, la de este hombre que veíamos recién. Tenemos que hacer una pausa. En un contexto en donde estar conectados a Internet forma parte de nuestra vida diaria, el concepto de la nube toma mucha relevancia. Charlamos con Marcos Grilanda, el director regional de Amazon Web Service, quien nos cuenta de qué se trata. Mirá. ¿Qué es la nube? ¿Qué es cloud computing? Es la posibilidad de tener todos los servicios que tendrías en un data center tradicional, pero por Internet. AWS, Amazon Web Services, es el proveedor de nube de cloud computing más robusto y divulgado en todo el mundo. Tenemos más de 175 servicios distintos disponibles a todos nuestros clientes, donde ponemos mínimo 2 o más data centers. Espero que este video te ayude a comprender un poco mejor de qué es la nube y qué se puede hacer la nube. Y si tienen dudas o quieren entrar en contacto con nosotros, métanse en la página aws.amazon.com. Muchísimas gracias. Desde hace ya un tiempo, existen las mamás 2.0, pero en Jumbo queremos homenajear a las mamás 2020. Las que este año tuvieron que reinventarse, las que se especializaron en el trabajo en equipo, las que se transformaron en expertas en verbos irregulares y en la tabla del 5, las que pasaron menos tiempo con su familia y fueron más mamás que nunca, las que se las arreglaron para estar cerca, pese a estar lejos, a las que empezamos a llamar esenciales, aunque para sus hijos ya lo eran. A todas las mamás 2020, Jumbo les desea un muy feliz día. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Así que en lugar de elegir otras leches, yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Somos nosotros. Todos los miércoles a las 10 de la noche, somos nosotros, por lo bueno y por lo malo. La Nación Más, periodismo de calidad. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. ¿Y hasta cuando pensás que me estás ayudando? No me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. SC Johnson, una compañía familiar. En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de golosinas y cuidado oral. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures, gaseosas y cervezas. Además, pollo a 79 pesos con 90 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Tu hijo es selectivo a la hora de comer, pero desde que le compraste esta lanchera, come todo lo que le pones dentro. Y ella también. Usa Raid mata cucarachas en aerosol que te protege por hasta 6 semanas.
Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. En un mundo donde nada es lo que parece. Todo es bastante claro para mí. En un inodoro en donde el peligro acecha. ¿En serio? Con Pato Purific limpia sin preocupaciones. El gel limpiador llega a cada rincón gracias a su exclusiva botella. Y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco. ¿Qué tal en una tierra? No. En un universo. No, no exageres. Es simple. Usa Pato Purific. SC Johnson, una compañía familiar. A diferencia de los analgésicos orales, que primero pasan por el estómago, Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación. Voltaren, la potencia de un comprimido en un gel. La ropa evoluciona, la forma de cuidarla también. Nuevo Skip Líquido, el único con tecnología Fiber Care Serum, que protege tu ropa contra los 5 signos de daño. Nuevo Skip Líquido. Colgate Natural Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia naturalmente purificante. Más que una crema dental, una experiencia. Estás un paso adelante. Como cuando usas Raid. SC Johnson, una compañía familiar. Bueno, ya vamos a volver a la calle en instantes nada más con todo lo que está sucediendo allí con las marchas sociales. Está Fernán Quirós ya en nuestros estudios. En instantes vamos a estar hablando con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en un día en donde, entre otras cosas, se produce algo que estaban esperando desde hace mucho los comerciantes, que es la reapertura de los shopping. Vamos a estar hablando con el ministro Quirós sobre toda la situación de coronavirus en la ciudad y en el AMBA, en un minuto nada más. Ceci Devana, nuestra compañera. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué estás por saludar a Graciela Ocaña? Bueno, porque Graciela Ocaña está motorizando una posible investigación respecto de cómo fue la licitación de los test rápidos para detectar COVID-19. A ver, te llevo 5 meses atrás, Fer. El anuncio en mayo pasado de Alberto Fernández de los test rápidos del CONICET, ¿te acordás? Sí, claro. El CONICET, el Instituto Milstein y la Fundación Casará. Que ahí se anunciaron como un gran logro de científicos argentinos. Exactamente. Sí. Desde entonces incluso esos test fueron mejorados. Hoy incluso les recomiendo a quienes nos están viendo, hay una nota de nuestro colega Daniel Santa Cruz en el diario que es realmente muy explicativa de cómo mejoraron incluso desde entonces estos test y todo lo que se avanzó. Bueno, sin embargo, a la hora de licitar, el Ministerio de Salud de la Nación no eligió al CONICET, no eligió a estos test, sino que eligió a un laboratorio privado que tenía un costo muchísimo más alto. Hablaron de especificaciones técnicas que el laboratorio del CONICET no había, digamos, ¿Contratación respondido. a un laboratorio privado sin justificativo aparente? Claro, o sea, dicen que bueno, que la licitación respondía más a lo que se precisaba. Okay. Graciela Ocaña tiene otra impresión del tema, de que podría haberse tratado, probablemente, ahora nos lo va a contar ella, de una licitación ¿Querés que la saludemos? a medida. Claro. A ver si está. Diputada Ocaña, Graciela Ocaña. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Graciela, ¿cómo Buenas te va? tardes, Graciela. Bueno, ahí está Ceci Devana, nuestra compañera, presentando el tema. ¿Es así? Sí, es así, digamos. Hubo una licitación que se hizo en el marco de un crédito del Banco Mundial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, en donde la especificación técnica coincidía con el prospecto de los test rápidos de Abbott. Incluso a nosotros nos llamaron varias cosas la atención, básicamente que, por ejemplo, el mismo día que la firma Abbott anunció que tenía en el país 75.000 test, ese mismo día el Ministerio de Salud comenzó la publicación de la licitación en cuestión. La licitación, como te dije, coincide los requerimientos técnicos con el prospecto de la propia empresa Abbott,
Y aparte, lo que más nos llamó la atención es que el 25 de septiembre, cuando aún estaba en el proceso de la licitación, la apertura y las ofertas, la presentación de ofertas, el Ministerio de Salud de la Nación anunció la compra de 500.000 test y justamente el ministro de Salud se podía ver muy claro en las comunicaciones que hizo el mismo ministerio que estaban auspiciando o publicando los test de Abbott. Por supuesto, el que ganó esta licitación es Abbott. Nosotros presentamos una nota al Banco Mundial, que es el que está financiando esta licitación, fundamentalmente porque cuando el representante técnico de Abbott estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, anunció que había ganado la licitación cuando recién se había abierto el día anterior. A nosotros nos llamó mucho la atención, porque era como que ya habían dado, como que habían ganado, a pesar de que el Ministerio de Salud de la Nación no había comunicado todavía o adjudicado y quién había sido el beneficiario de la licitación. Graciela. Y en ese marco lo que vemos con preocupación es que hay distintos desarrollos, entre otros el NeoKit Plus, que es similar a la oferta de Abbott, que no fueron considerados por el Ministerio de Salud básicamente porque no tenía la autorización de la ATMAT a esa fecha. Se autorizó justamente unos días a posteriori de la apertura de la licitación, lo cual nos llama mucho más la atención porque el mismo presidente anunció en mayo estos test y la importancia que tenía el desarrollo de esta investigación y de este desarrollo técnico argentino hecho por el CONICET y por empresas privadas argentinas, y sin embargo no le dieron ninguna oportunidad y el Ministerio de Salud de la Nación no está adquiriendo, a diferencia de lo que sucede con la ciudad, Graciela, con la provincia de Buenos Aires, estos test locales, ¿no? Graciela, ¿usted cree, digamos, de acuerdo a los montos incluso que se manejan, que si el gobierno hubiese optado por los del CONICET, la cantidad de testeos que hoy por hoy se podrían estar haciendo es mucho más grande que la que se alcanza con la elección que hicieron? Mire, eso sin duda, porque Argentina está en una posición respecto de la cantidad de test que se realizan por millón de habitantes muy bajo respecto de lo que pasa en el mundo, digamos. Está, creo que 123, no sé si llegan a 150 países, o sea, con menos test. Y Argentina tiene un problema porque justamente, sobre todo en algunas regiones, no se está llevando adelante una política de testeos masivos y, por supuesto, lo consiguiente, que es lo que logró, por ejemplo, el detectar en la ciudad de Buenos Aires, que es poder aislar y fundamentalmente que no se propague la enfermedad. Y esto no está sucediendo y vemos con preocupación porque no se le da impulso a estos test que se han desarrollado en el país. Son, creo que 6 desarrollos que tienen distintas características técnicas, pero muchos de ellos son similares a la oferta internacional, por ejemplo, de la firma Abbott. Judicialmente, ¿cuáles son los pasos que usted planea seguir, Graciela? Bueno, nosotros hemos presentado, como le dije, al Banco Mundial, que nos contestó diciendo que, como digamos, han habilitado una vía rápida para poder utilizar los fondos del Banco Mundial, ellos hacen un control ex post de la adjudicación y que iban a comenzar a hacerlo, y agradecían la información que habíamos brindado. Y por otro lado, nosotros estamos presentando un pedido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque entendemos que no hubo una licitación sino una simulación. La licitación fue requerida seguramente por el Banco Mundial porque así lo exigen los créditos que otorga, ¿no? Pero que en realidad hubo una simulación porque estaba todo hecho, el pliego y las condiciones técnicas para adjudicárselo a Abbott. Casi como un pliego a medida, eso estás explicando. Bien, Graciela, veremos cómo continúa esta historia y sobre todo en la justicia, ¿no? Gracias. No, gracias por el llamado. La diputada Graciela Ocaña. Gracias, Ceci, también, A vos, Fer. Nos vemos en un rato. Nos vamos rápido a la calle. Allí está Carla Ricciotti, nuestra compañera. ¿Cómo está todo, Carla, a esta hora?
Fernando, bueno, ahora, mira, completamente despejado acá al frente del Ministerio de Trabajo, porque las organizaciones de izquierda que estaban acá, el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MTD, Aníbal Verón, se fueron y ahora está llegando otra manifestación. En este caso es el FNT de la CTA, que está, con las columnas ya están a una cuadra aproximadamente, un poquito menos de donde estamos nosotros, llegando acá a las puertas de Alem y van a realizar ellos ahora su manifestación aquí en las puertas del Ministerio de Trabajo, en donde se está realizando, recordemos, de manera virtual, esta reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para definir cuál será justamente el nuevo salario básico, el nuevo mínimo. Se habla entonces, recordemos, de un pedido de los sindicatos, de las organizaciones sociales también, que estuvieron acá, algunos de ellos, de por lo menos un 40%, que esto llevaría de 16.000 a no más de 30.000, pero lo cierto es que desde el Ministerio se habla de llevar el mínimo vital y móvil a menos de 25.000 pesos por lo menos, pero hay que recordar en este sentido los últimos arreglos paritarios que hubo, por ejemplo, Aguas y Gaseosas, el sindicato de Aguas y Gaseosas cerró en un 50%, azúcar claro, un 38%, sí, neumáticos un 37%, camioneros y aceiteros un 30%, y si llama la atención un poco que quizá quedaron más abajo, pero porque tienen cláusula de revisión en febrero, entonces aseguraron por lo menos un 30% hasta el mes de febrero y allí volver a entablar negociaciones. Bueno, acá la reunión virtual continúa, sí, no ha venido ninguno de los dirigentes y hay que ver si finalmente se logra definir algo en el día de hoy o si ya quedará para más avanzado en el día de mañana o pasado, porque esta reunión debería seguir. Bien. Carla, gracias. Hasta luego. Me quedo con esta imagen y con esta imagen lo presento a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, a quien le agradezco la visita, con todos los protocolos, la distancia, como corresponde, pero nos visita en el estudio. Gracias, Fernán, por venir. No, gracias por invitarme. Cuando digo me quedo con esta imagen, ¿esto contagia? Siempre, por supuesto que el espacio abierto y el público es mucho más seguro que el espacio cerrado, ¿no? Primer medida. Segundo, si uno mantiene siempre 1,5 metros, 2 metros de distancia y usa tapabocas, el contagio en el espacio público es infinitamente pequeño. Lo que suele ocurrir en las manifestaciones es que algún grupo puede mantener esa distancia y otro grupo no. Ahí arriba del camión no veo distancia, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Eso hay que cuidarlo mucho porque... No hay distancia y no hay barbijo en algunos tampoco. Hay muchos con barbijo. Lo que pasa mucho en las manifestaciones es que a lo largo de la manifestación algunos pierden el orden del barbijo, como ese chico que está allí, que se le cae. Hay que tratar de mantener siempre el barbijo puesto arriba de la nariz. Es muy importante eso. Está muy bien. Fernán, a ver, hablábamos con Alfredo Cornejo, el mendocino, diputado mendocino, de la coalición, de la misma coalición de la oposición a la cual pertenece. Bueno, en realidad vos pertenecés al oficialismo, ¿no? Al oficialismo local, que es de la ciudad de Buenos Aires, pero de Cambiemos, en definitiva, o Juntos por el Cambio. Cornejo nos decía, nosotros en el interior demostramos que la cuarentena fue inútil. ¿Por qué? Porque no existía el falso dilema entre salud y economía. Porque nosotros abiertos, mucho más abiertos en la economía que en el AMBA, estamos teniendo la misma progresión de contagio que lo que tuvo AMBA. Tardía, pero estamos teniendo la misma progresión. Y estuvimos mucho más abiertos, vale, en definitiva, no hicimos o no destruimos tanto la economía. ¿Esto es así? Mira, es muy importante, hay cierta simplificación del debate de la cuarentena y además se toma como cuarentena todo tipo de limitación, ¿no? De diferente profundidad. A mí me parece que es muy importante discutir en qué lugar, en qué momento, con qué intensidad. Entonces yo siempre insisto, la cuarentena al inicio de la pandemia, en el mes de fines de marzo y principios de abril, en la ciudad de Buenos Aires, que estaba con una velocidad de progresión de contagios de arriba de 2.2, y en aquel momento lo habíamos medido, nos conducía a una curva de una velocidad y una aceleración con un pico de casos para la segunda quincena de abril, primeros días de mayo.
Nosotros en esa época no estábamos en condiciones de atender a todo el mundo como corresponde, como la gente se merece, se necesita y con calidad, a la magnitud que tuvimos finalmente, el pico que lo tuvimos finalmente a mitad o a lo largo del mes de agosto. Sí. Entonces a mí me parece que es bien claro y es muy importante aclarar, en la ciudad de Buenos Aires la cuarentena precoz evitó una catástrofe sanitaria que hubiera sido tener aquel pico que tuvimos mucho más adelante tan cerca del inicio, porque no estábamos, ni la ciudadanía estaba preparada ni nosotros. O sea, vos lo que decís es que incluso está bien que haya habido estrategias diferentes de acuerdo. Pero es que ese tal vez es el punto para discutir más profundamente. O sea, ustedes patearon la pelota para adelante. Visto de la ciudad de Buenos Aires, evitamos una catástrofe sanitaria y luego hicimos un poco lo que todo nuestro espacio defiende, que es rápidamente empezar a desandar las medidas.